Bueno, vamos a dar hoy la segunda clase virtual del curso de Políticas en Educación y Salud. Vamos a hacer un barrido un poco por la historia de la universidad a partir del 18 y hasta 1966, que es un periodo de tiempo de cerca de medio siglo, pero que bueno, exige una contextualización anterior. Habíamos dicho que hacia 1918 existían tres universidades: la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Buenos Aires. También estaba en ciernes la creación de la Universidad Nacional del Litoral, que va a ser en la década del 20. Y bueno, las universidades se regían por lo que era la ley Avellaneda. ¿Qué era la ley Avellaneda? Era una ley que aseguraba el tránsito de la universidad al poder político y de vuelta sin mayores inconvenientes. Es decir, que normalmente aquellos profesores de las universidades eran los que ejercían cargos políticos en el Poder Ejecutivo Nacional, en los poderes ejecutivos de las principales provincias, y de esa forma se aseguraba que la misma élite circule entre la universidad y el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. También, por supuesto, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, es decir, los senadores, los diputados, los jueces, también provenían de las universidades nacionales. ¿Qué es lo que establecía la ley de Avellaneda? Fundamentalmente que cada una de las universidades elevaba una terna, elevaba tres nombres para ver quiénes podían ser los rectores, que debían corresponder a nombres de profesores de la universidad, y de esa terna se designaba, el presidente de la nación directamente designaba uno. Para darnos un ejemplo de la circulación que existía entre la política y la universidad, está el ejemplo más transparente, que es el de Nicolás Avellaneda, que completa en 1880 su mandato, que había empezado en 1874, es decir, es el que viene después de Sarmiento y antes de Roca, e inmediatamente lo nombra rector de la UBA. Entonces él, comparando la jerarquía que implicaba ser rector de la UBA a fin del siglo XIX, dice: yo antes era presidente, pero me ascendieron, antes de ser presidente de la nación, me ascendieron a rector de la universidad. Eso para dar una idea de lo que se valoraba entonces la universidad y especialmente los cargos jerárquicos. Habíamos dicho entonces que la Universidad de Córdoba era de las tres la que tenía más características que le emparentaban con la época colonial, con esta cuestión de la transmisión hereditaria de las cátedras, con la enseñanza de la teología todavía en la universidad, con ciertas características que hacían de la Universidad de Córdoba la más medieval de las tres universidades y la más alejada tanto del modelo de Buenos Aires como del modelo cientificista positivista de la Universidad de La Plata. Bueno, frente a este estado de cosas y un estado de efervescencia política mundial, habíamos mencionado la Revolución Rusa en 1917, la Revolución Mexicana. Comienza en 1918 una rebelión, que es la rebelión de los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, pero que rápidamente se traslada a las otras universidades del país, que van a reclamar algo más que un cambio de gobierno, ¿no? Muchas veces se limita la reforma a ser vista como un cambio de gobierno, cuando en realidad de lo que se trató es de un cambio cultural mucho más grande, donde lo que se va a impugnar es el carácter de universidad protagonizada por los profesores, que es el carácter que tenía la universidad hasta 1918. Los estudiantes reformistas cordobeses van a proclamarse contra el nuevo rector, elegido solamente por los profesores, y van a reclamar que el demos, digamos, estudiantil, esto lo van a ver en el manifiesto de la reforma, el demos estudiantil va a estar anclado el demos universitario va a estar anclado en el claustro estudiantil. Es decir, que además del claustro de profesores va a existir un claustro estudiantil y va a existir además un claustro de graduados, que van a ser los tres componentes iniciales
del modelo reformista. La idea de cogobierno entonces es fundamental porque es una idea que tiene que ver con la posibilidad de participación de los estudiantes, de los graduados junto a los profesores que eran los que monopolizaban anteriormente el gobierno universitario por parte de en esta nueva etapa de llamado cogobierno. Segunda idea fundamental de la reforma, la idea de la autonomía, es decir, que el poder político no sea quien dirija los ciclos de la universidad. Es decir, que no haya una correspondencia lineal entre poder político y poder académico, entre Poder Ejecutivo Nacional y universidades nacionales. Y esto tiene que ver con la libertad de pensamiento, con la libertad de enfoques en la enseñanza, pero también tiene que ver con la necesaria autonomía de la universidad capaz de proyectar en el tiempo una estrategia que sea autónoma de los gobiernos, es decir, que pueda darse una continuidad de los proyectos pedagógicos, de los proyectos de investigación, de los proyectos académicos, más allá de que cambie el Poder Ejecutivo Nacional de turno. Bueno, se ha escrito y se ha pensado mucho sobre la reforma desde el último siglo. El anteaño pasado cumplió 100 años. Fundamentalmente su vigencia tiene que ver con que fue un movimiento que se expandió por América Latina, es decir, que lejos de legitimarse solamente en la Argentina, otros países copiaron el modelo reformista o por lo menos intentaron llevar adelante algunas de sus características, que no se limitaban solamente a la autonomía y al cogobierno, sino que también planteaban, por ejemplo, la relación obrero-estudiantil, es decir, la posibilidad de que los estudiantes se solidaricen con los obreros, la idea de un compromiso social de la universidad, la idea de la extensión universitaria, es decir, que la universidad debe devolverle a la sociedad parte del esfuerzo que la sociedad hace manteniéndola, no solamente a través de la producción de graduados que sean útiles socialmente y que puedan, a través de sus profesiones, brindar este recupero social de la inversión educativa, sino también a partir de la extensión universitaria. La idea de la libertad de cátedra, que ya lo habíamos mencionado, que puede haber más de un enfoque en una materia, en una disciplina, la función social, dijimos, de la universidad, y este movimiento de la reforma va a posibilitar en distintos países el surgimiento de contraelites, digamos. El contraelite que significa que la universidad era elitista en todos los países de Latinoamérica. Pensemos que en Argentina en la época de la reforma habría alrededor de 10.000 estudiantes en los años 20, pero esos estudiantes en muchos casos se alineaban políticamente con los aires de renovación. En el caso de la Argentina con el radicalismo, con el socialismo. En el caso de Perú fundan un partido que es la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, que fue gobierno, bueno, a mediados de los años 80 con Alan García. En el caso de Nicaragua, los estudiantes reformistas van a terminar en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que produce la revolución en 1979. En el caso de Cuba, Fidel Castro va a ser un estudiante reformista, que va a crear, bueno, su propia vanguardia política y va a tomar el poder en 1959. Pero también surgen otras contraelites que no llegan al gobierno, pero que forman partidos importantes en toda Latinoamérica. Digamos que el modelo de la reforma quedó legitimado, fue un modelo que se expandió y que posibilitó cambios en el concepto de la universidad, que fueron cambios que inicialmente incluían estos componentes, pero que después con el paso del tiempo fueron más amplios, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la cuestión de la gratuidad. La gratuidad está incluida en algunas de las propuestas que los estudiantes reformistas formulaban en 1918, pero no era una bandera de las banderas centrales de la reforma. Pero bueno, 30 años después, en 1949, el general Perón establece la gratuidad en las universidades nacionales, generando una democratización en el acceso. Es decir, la posibilidad de que otros sectores sociales empiecen a incrementar la matrícula universitaria.
La reforma universitaria tenía una vigencia limitada en el tiempo. ¿Por qué? Porque triunfa con el respaldo del presidente Irigoyen a los reclamos estudiantiles. Los nuevos rectores de las universidades de Córdoba, Buenos Aires, La Plata van a ser rectores con el respaldo de los estudiantes. Pero este ciclo se ve interrumpido en 1930 con el primer golpe de Estado que repone a las viejas camarillas conservadoras en la universidad. Van a ser años donde los principios de la reforma van a estar, no van a estar presentes en las universidades y donde el conservadorismo va a imponer su lógica. Pensemos, bueno, en lo que era los claustros en esa época. Esta es una imagen, por ejemplo, de la Facultad de Medicina en 1919, donde se ven la elección del decano, de Alfredo Lanari como decano de la facultad, y donde, bueno, la composición no solamente era elitista, sino que era básicamente no, casi uniformemente de varones, ¿no? Si bien tenemos los casos de Cecilia Grierson y otras médicas, pero era una universidad básicamente de varones. Bueno, hay muchos centros de estudiantes que comienzan a tener un perfil propio, por ejemplo la línea recta, que es el centro de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Y la cuestión de la reforma se va a pensar durante mucho tiempo en la Argentina como una característica distintiva, junto con la ley 1420 que habíamos visto en la clase anterior. O sea, la idea de democratizar, así como se había democratizado la escuela inicial, la escuela primaria, la universidad se va a democratizar lentamente a partir de la reforma del 18, primero con la autonomía del cogobierno y la libertad de cátedra, y posteriormente con la gratuidad establecida en 1949. Hacia 1943 se produce un cambio importante en la educación, que es la vuelta a las escuelas nacionales de la educación católica. Esto tiene que ver con el alineamiento del gobierno militar surgido en el golpe de 1943 con la Iglesia Católica y con la idea de un Estado católico, es decir, un Estado que en sus escuelas nacionales brinde formación religiosa. En el naciente peronismo van a convivir aspectos que hoy prácticamente están saldados de la discusión pública, que es por una parte la cuestión de la laicidad y la cuestión de la democratización. Es decir, son los años del peronismo donde conviven la democratización de la universidad con la gratuidad y con otras medidas, y también el carácter no laico de la educación en las escuelas nacionales, que persiste hasta 1954, es decir, no todo el periodo, pero casi todo el periodo. Recién el último año, antes del tercer golpe militar, el de 1955, hay una revisión de esa política de educación religiosa en las escuelas nacionales y se establece la laicidad de la educación, la vuelta a la laicidad de la educación en las escuelas nacionales, y junto con ello también la ley de divorcio. Ley de divorcio que es barrida posteriormente por el gobierno de facto en 1955. Es decir que, bueno, son años muy conflictivos. El movimiento estudiantil, básicamente de extracción de simpatías socialistas, radicales, etcétera, es fuertemente opositor al primer peronismo. Y son los años 30 y 40 son los años de las grandes construcciones, ¿no? Pensemos en la Facultad de Medicina en 1940, construida en 1940, es la misma que tenemos ahora. En la Facultad de Derecho, construida en 1949. La última gran ola de construcciones monumentales, por así decirlo, es la facultad las facultades que componen la ciudad universitaria, que se construyen a partir de 1964. Esto tiene que ver con estos nuevos edificios tienen que ver con una necesidad de expansión de la matrícula derivada de la gratuidad
y de una educación también primaria y media que sigue expandiendo. Es decir, se expande la universidad porque hay también mayor matriculación en la escuela secundaria. Desde la época de Irigoyen y particularmente con el peronismo se expande la escuela secundaria. El peronismo va a plantear además una expansión de la educación técnica, la idea de formar técnicos y profesionales obreros, de expandir la formación en ese nivel es muy importante. Y el hito de esa época va a ser la creación en la época del peronismo, va a ser la creación de la Universidad Obrera, que es lo que hoy conocemos como Universidad Tecnológica Nacional. La Universidad Obrera va a tener fundamentalmente dos características. Por una parte, va a ser vista como un avance, es decir, como la posibilidad de que los hijos de los trabajadores tengan una formación universitaria y no solamente una formación secundaria en una escuela técnica, pero también algunos lo van a ver críticamente, diciendo, bueno, esto limita el acceso a los trabajadores a la universidad y los encapsula en una sola universidad obrera y no les permite participar, digamos, ser parte de las otras universidades, es decir, las otras facultades de las otras universidades, es decir, que se postula como que es un gueto, como que es un lugar donde se va a encapsular a los hijos de los trabajadores, si bien los hijos de los trabajadores llegan a otras facultades de las universidades nacionales. Pensemos en lo que era el movimiento estudiantil en los años 30. Esta es una manifestación, por ejemplo, de estudiantes de medicina en esa época, donde, como pueden ver, hay solamente una mujer en la foto, marchando. Es decir, lentamente el movimiento estudiantil en los años 30 le va a dar, empezar a dar cabida a las mujeres y va a haber hacia 1960 por primera vez una presidenta de Federación Universitaria de Buenos Aires, mujer, que vive todavía y que la vi el año pasado en un brindis en Eudeva, que es Amanda Touves, que es la creadora del Departamento de Extensión Universitaria de la UBA en 1958. Es decir, es una mujer que fue dirigente estudiantil y a la vez creadora de este Departamento de Extensión Universitaria en la UBA, que da cumplimiento a esa misión de 1918 de la función social de la universidad. Bueno, estas fotos pertenecen a este libro, que se llama Fragmentos de una memoria, y que fue realizado en 1991 con la idea de dar cuenta de esos 170 años de la universidad. Bueno, ahora ya estamos en los 200 años de la universidad el año que viene. Y bueno, la reforma universitaria, la expansión de la universidad, la conquista de la gratuidad en los años 40, la creación de la Universidad Obrera, son todos jalones que tienen también repercusión en la vida de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué cuestión va a atravesar fundamentalmente el debate educativo en los años 40 y 50? Bueno, dijimos la relación primero entre lo público y lo privado, donde hubo una pretensión bastante consolidada, que ya la habíamos visto en la ley 1420, de expansión de la educación religiosa en las escuelas estatales. Esto se va a saldar hacia los años 50. Se salda básicamente porque la educación está considerada a partir de la vuelta de la laicidad como la educación pública de gestión estatal como una educación laica, es decir, de ahí en adelante no se va a discutir la cuestión de la educación laica, ya digo, en las escuelas nacionales. Y esto tiene que ver también con una retirada o con un cambio de posición de la Iglesia Católica respecto de las escuelas públicas, donde no se va a pretender la
la reconversión de las escuelas en escuelas estatales que enseñen la religión oficial, la religión católica, sino que va a haber una especie de búsqueda de autonomía. Lo que va a existir a partir de la mitad de los años 50 es una búsqueda de mayor autonomía del sector educativo de gestión privada. Es decir, que vemos como dos líneas grandes de política educativa. Por un lado, la relación nación-provincias, es decir, qué ámbito debe tener la nación y qué ámbito debe tener las provincias, y por otro, la relación público-privado. En la relación nación-provincias habíamos visto que había escuelas nacionales, la Constitución imponía las escuelas como primarias como responsabilidad de las provincias, pero también a través de la ley Laínez de 1905, la nación había creado escuelas en las provincias porque las provincias naturalmente tenían dificultades para pagar los sueldos y para construir la infraestructura necesaria para justamente dar respuesta a la democratización de la sociedad, de la política y de la educación, ¿no? Cada vez mayor matrícula en la escuela primaria reclamaba más pupitres, por así decirlo, más plazas en la educación secundaria y eventualmente también en la universidad. De modo que, bueno, la relación nación-provincias nunca fue saldada del todo porque el mandato de que las escuelas sean provinciales había sido en la práctica superado por esta actitud positiva, por este rol activo del Estado Nacional en la construcción y en el sostenimiento de las escuelas nacionales. Junto con estas escuelas nacionales y provinciales que existían, dijimos, hacia mitad de los años 50, tras la caída del peronismo, va a haber un vuelco decidido en este doble juego entre nación y provincias y sector público y privado, donde bajo el gobierno de Frondizi va a existir una apuesta política en el marco de lo que era el proyecto desarrollista por la educación, por la autonomía del sector privado, por una parte, y por la provincialización de la educación. Básicamente, Frondizi va a tener en su equipo educativo a un grupo de intelectuales que están vivos todavía, están pisando los 90 años, o ya pasaron los 90 años, sí, que son Alfredo Van Gelteren, la figura más importante, más representativa, diría, y muy importante y muy representativa del sector privado de la educación. Antonio Saloni es otro, que fue secretario de Educación de Frondizi y ministro de Educación de Menem, con muchos años de diferencia, alrededor de 30 años de diferencia. Este grupo, formado por otros intelectuales, no vamos a nombrar a todos, pero bueno, son intelectuales que vienen de la escuela normal, vienen sobre todo del Mariano Acosta, pero también de otros colegios, suelen ser maestros normales, tienen una formación católica y van a promover un normalismo católico modernizador que se va a expresar en una política claramente que va en línea con lo que quería la Iglesia en ese momento, que era después de las idas y vueltas, digamos, entre la educación, la vuelta de la educación religiosa a las escuelas estatales del primer peronismo, la supresión de esa educación religiosa entre el 54 y el 55, la vuelta a la continuidad de la laicidad después de la revolución, la llamada Revolución Libertadora, el tercer golpe militar, va a dar respaldo entonces a esa pretensión de autonomía del sector privado, que el sector privado, más que querer imponerle condiciones al sector público, tenga su autonomía para crear escuelas, para nombrar sus docentes, para tomar exámenes, para avanzar en el campo de la educación. Pensemos que hasta 1958, 59, hasta el gobierno de Frondizi, las escuelas privadas, por ejemplo,
no podían dar sus títulos de nivel secundario. Es decir, podían enseñar, podían tener alumnos, obviamente, secundarios, pero no podían emitir los títulos habilitantes. Es decir, los chicos y chicas que completaban la escuela secundaria en una escuela privada debían luego rendir un examen final en una escuela estatal que oficiaba de inspección de sus conocimientos, y recién entonces con ese examen en la escuela del Estado, quien egresaba de una escuela privada podía acceder al título secundario habilitante. Bueno, eso va a cambiar totalmente durante el gobierno de Frondizi. Va a ser un gobierno donde se van a tener en cuenta los reclamos del sector privado y se va a dar un paso adelante decisivo en la autonomía del sector privado en el nivel inicial, primario y secundario. Pensamos que es también los años 50 son los años de la expansión del nivel ignorado hasta el momento. No es que no existiera, pero sí era un nivel muy poco desarrollado, que es el nivel inicial, ¿no? Primero el llamado jardín de infantes, la sala de 5, la sala de 4. Van a tener un gran desarrollo a partir de los años 50. Básicamente, esto es una lástima que sea una videoclase y no una clase presencial, porque bueno, acá yo les pregunto por qué se va a dar esta expansión a partir de los años 50, y la respuesta va a ser porque surge la reflexión, por supuesto, porque la mujer empieza a trabajar más que antes. Es decir, si bien había mujeres obreras desde fines del siglo XIX, va a ser en los años 40-50 donde la mujer, donde va a estar la mujer obrera, pero también va a empezar la mujer profesional, donde va a haber un mayor índice de mujeres con tareas fijas, además de digamos, del rol tradicional de sostenimiento afectivo de los hijos, de jefa del hogar, por así decirlo, para usar palabras de la época. Y eso va a necesitar justamente que esos chicos de menos de 6 años estén escolarizados, y va a fomentar el desarrollo del nivel inicial. De modo que, bueno, el gobierno de Frondizi va a ser un gobierno de grandes cambios en la línea público-privado, porque se opta por los reclamos del sector privado, eliminándose este requisito de rendir los exámenes finales en las escuelas del Estado, dándole autonomía a las escuelas para seleccionar a sus alumnos, para designar a sus profesores, para ser inspeccionados por pares. Es decir, los inspectores del Estado no van a inspeccionar las escuelas públicas, sino que van a ser, el sector privado va a tener su propia inspección, que va a ser la SNEP, la Superintendencia Nacional de Educación Privada, que va a existir hasta los años 90. Ese va a ser el organismo que va a visitar a las escuelas privadas y va a ver si las escuelas privadas se ajustan a las normas nacionales y a las normas de cada jurisdicción. Y va a existir un cambio muy importante en el nivel universitario, que tiene que ver con la posibilidad que va en línea con lo que había pasado con las escuelas primarias y secundarias, que es la posibilidad del sector privado de crear universidades propias. Es decir, que el sector privado, que tenía vedada la creación de universidades, es decir, podían dar cursos. Pensemos, por ejemplo, que en los años 30 y 40 existían los cursos de cultura católica, CSC. Esos cursos de cultura católica eran para aquellos estudiantes que, paralelamente a formarse como estudiantes, ingenieros, médicos, lo que sea, querían tener una formación universitaria o una formación post-secundaria, para ser más estricto, post-secundaria, dirigida ya a personas que están en grado de formación profesional, paralela a la universidad, con una orientación católica. Estos cursos de cultura católica van a ser la antesala de
de la Universidad Católica Argentina, que va a ser permitida recién a partir de un cambio fundamental de la legislación que va a dividir mucho las aguas en la sociedad. Ese cambio lo impulsa el presidente Frondizi con su equipo de normalistas católicos, con Saloña, con Van Gelderen, con Luis Jorge Zanotti, que era el intelectual en realidad cabeza en ese momento de todo ese grupo, y va a permitir por primera vez la creación de universidades privadas en la Argentina. Es decir, el sector privado que tenía vedada la creación de universidades va a poder empezar a crear sus instituciones que primero van a tener carácter confesional, fundamentalmente la Universidad Católica, pero que después van a atender también a ofertas laicas, ¿no? Pensemos en la Universidad de Belgrano o en la Universidad de Morón, en fin, distintas ofertas que tienen que ver con la posibilidad de crear, fundaciones sin fines de lucro que sostengan estas instituciones. Es decir, el concepto en la Argentina ha sido siempre que las universidades privadas tengan el carácter de fundaciones y que no tengan fines de lucro. Esto a nosotros nos puede parecer una obviedad, si bien cobran matrícula, el concepto sería que no den utilidades, es decir, que haya un empate entre los ingresos, es decir, lo que cobran de matrícula fundamentalmente, las cuotas, y los gastos, que son los sueldos docentes, los sueldos de personal no docente, el mantenimiento de la infraestructura, etc. Esto es obvio, nos parece algo obvio, nos parece algo de sentido común, pero no es así en otros países, ¿no? En muchos países del mundo las universidades privadas dan utilidades y en Chile, bueno, si bien formalmente las universidades están pensadas como, aparecen en la legislación como sin fines de lucro, la experiencia demuestra que han sido negocios de gran escala. De gran escala porque en Chile adquirieron un carácter, mayoritario en cuanto a matrícula y han tenido, bueno, una posibilidad de competir por la matrícula en igualdad con la universidad estatal. Básicamente porque, si bien nos estamos adelantando un poco ya a los años 80, a partir de 1980, con la reforma educativa chilena, se pone en pie de igualdad la escuela pública y la privada, la universidad pública y la privada, y entonces la posibilidad de acaparar matrícula ha sido muy importante en el sector privado chileno en todos los niveles. En cambio, en la Argentina lo que vemos es un crecimiento sostenido pero moderado de la matrícula de la educación privada, que primero era marginal, después pasó a tener el 10% y hoy orilla el 20% de la matrícula estatal. Es decir, que hoy en día 2 de cada 10 universitarios asisten a universidades privadas, el doble que hace 20 años, pero o el doble que hace 30 años, pero mucho menos de lo que asisten en Brasil o en Chile, que son los países, digamos, naturalmente que nos podemos comparar con mayor facilidad, donde la educación privada ha tenido un rol mucho más relevante. ¿Cómo se da esta lucha? ¿Cómo se da esta legislación? Se da como resultado de una lucha que gana en el Congreso el sector privatista. Es decir, existían dos posiciones, una la llamada posición laica, la posición laica que decía fundamentalmente que las universidades debían seguir siendo estatales porque el Estado argentino no podía permitir que sus dirigentes fueran formados en un espíritu de secta, para decirlo en palabras de la época. Es decir, que no podía haber abogados católicos y abogados no católicos, no podía haber ingenieros protestantes e ingenieros no protestantes, no podía haber licenciados en economía empresariales y licenciados en economía no empresariales. Debía haber una sola clase de profesionales
la élite pública debía ser formada por el Estado Nacional en las universidades nacionales y era intolerable que una colectividad religiosa o una comunidad identificada con una colectividad de un país determinado, por ejemplo, no sé, la colectividad francesa o la colectividad holandesa, por decir dos casos, formara profesionales colonizados, por así decirlo, por una formación religiosa específica o colonizados por una comunidad de un país extranjero o por una cosmovisión que no sea la cosmovisión del Estado Nacional que forma su élite y esa élite luego ocupa la dirección de ese Estado y de esa manera somos independientes o por lo menos autónomos de la influencia de las empresas, de las iglesias, de los países, etc. Este es un poco el concepto de los que sostenían la posición de la educación laica, y los que sostenían la posición de la educación libre era que la educación debía ser libre en todos los niveles, y así como en el nivel secundario los estudiantes habían dejado de dar exámenes en las escuelas del Estado, en el nivel superior era inadmisible que no se permitieran la existencia de universidades privadas. Bueno, esto motivó incluso un enfrentamiento entre Frondizi y su hermano. El presidente tenía como hermano al rector de la UBA, Arturo Frondizi el presidente, Rizzini Frondizi el rector de la UBA, que no respaldaba en absoluto la posición de su hermano el presidente y que defendía la postura de la educación laica. Esto se vota en el Congreso y mayoritariamente la Unión Cívica Radical Intransigente, pensemos que se había dividido entre la Unión Cívica Radical Intransigente y la Unión Cívica Radical del Pueblo, la Unión Cívica Radical Intransigente respalda la educación libre, es decir, respalda la posibilidad de crear universidades privadas. El peronismo estaba proscripto, pensemos a partir de 1955 y hasta 1973, si bien hay partidos peronistas provinciales que logran colocar legisladores, el peronismo estaba proscripto como partido político nacional y el presidente Perón, derrocado en 1955, no va a poder ser candidato hasta las segundas elecciones de 1973. De manera que, bueno, ese Congreso con esa composición política define la posibilidad de crear universidades privadas, que es la llamada Ley Domingorena. La Ley Domingorena lo que va a permitir es la creación de estas universidades privadas, de gestión privada, y a partir de ahí, bueno, lo que dijimos, se da una expansión de la matrícula bastante sostenida, que es interesante porque ya a partir de los años 90, esa formación que era en principio bastante elitista, porque bueno, estaba dirigida sobre todo a sectores socioeconómicos altos, va a tener como tres grandes grupos, ¿no? Las universidades de élite, digamos que no van a ser exactamente las mismas que eran elitistas hace 60 años, sino que van a ser, por ejemplo, bueno, hoy vemos la Universidad Torcuato Di Tella, o la Universidad Austral, o la Universidad de San Andrés. Después universidades más dirigidas a las capas medias, como puede ser la de Belgrano, la misma Universidad Católica, si bien también tiene una matrícula socioeconómica de nivel más alto, o la Universidad del Salvador, y también universidades privadas de baja matrícula, donde van a ir, como puede ser la Universidad Verde Interamericana o la Universidad de Morón, donde van a ir sectores que de pronto no tienen una gran capacidad contributiva, pero van a encontrar en esas universidades la posibilidad de un orden, entre comillas, que quizá no encuentran en la universidad pública. Orden en el sentido de que no hay, o que hay en menor medida sindicalización docente, que no se acatan los paros, que hay una organización de la currícula más al estilo de la escuela secundaria, con días y horarios fijos de cursada, etc. Pero bueno, volvamos un poco a los años 50 y 60. Habíamos visto cómo los principios de la reforma habían sido suprimidos en los años 30. En los años 40 la relación conflictiva entre el movimiento estudiantil y el peronismo
si bien la gratuidad se da en ese momento, el movimiento estudiantil era muy hostil por su composición social al peronismo, se veía como sobornos, incluso esto lo dijo Félix Luna en un testimonio, los magníficos edificios, por ejemplo, de la Facultad de Derecho en 1949, se veía como un soborno al movimiento estudiantil que cursar en tan buenas condiciones edilicias, por así decirlo. Vimos que esto cambia radicalmente a partir de 1955 y 58, donde el movimiento estudiantil se reconcilia con la política, por así decirlo, si bien se oponen a la política de Frondizi y de universidades privadas, pero se reponen en el ámbito de las universidades los principios de autonomía y gobierno, y se viven entre el 58 y el 66 8 años de relativa calma. ¿En qué sentido? No es calma la palabra, sino más bien de desarrollo de la universidad pública, y particularmente la Universidad de Buenos Aires, en condiciones bastante favorables para cumplir con esas misiones que venían de la época de la Reforma. Pensemos, por ejemplo, en el desarrollo de investigación científica. Se crea a partir del 64 la ciudad universitaria, llega en los años 50, durante la rectoría de Riccieri y Frondizi, la primera computadora de la Facultad de Ciencias Exactas, la famosa computadora clementina con tarjetas, ¿no? Que era un monstruo enorme de tamaño, pero que iba a significar el primer paso en la informática en la Universidad Pública Argentina. Se desarrolla UDEVA, la editorial Universidad de Buenos Aires se crea por entonces y comienza a vender títulos que van a ser mundialmente conocidos, porque van a tener repercusión no solamente en Argentina, con una venta masiva de distintos títulos populares como el Martín Fierro, o de divulgación histórica, o de divulgación de distintas publicaciones anteriores. Van a ser también años donde se va a desarrollar la extensión universitaria. Por ejemplo, la experiencia de Leisla Maciel, donde se radican en lo que es la parte de Avellaneda que está exactamente frente al barrio de La Boca, frente a Caminito. Experiencia de alfabetización por parte de estudiantes. Esto va a ser continuado en el tiempo con el Departamento de Extensión Universitaria de la UBA, que después va a ser una secretaría. Van a ser años que algunos llaman la década dorada de la universidad, donde la universidad se va a dar sus propias reglas, sus propias normas, su propio estatuto. Es un estatuto universitario el de esta época que va a ser repuesto en 1983 con la vuelta a la democracia durante el gobierno de Alfonsín, y que va a tener esta participación, como decíamos, de los elementos de la reforma, profesores, graduados y estudiantes. Y se van a empezar a plantear también un poco más allá, quizás ya en los 70, la necesidad de incorporar al claustro o al sector de los no docentes con distintos niveles de participación, a veces con voz y voto, a veces solamente con voz, pero en el gobierno universitario. Pero en principio la idea del gobierno sigue vigente. Se le suma la gratuidad en los años 40, se le suma la extensión, la investigación científica fuertemente desarrollada a partir de los años 50. Pensamos que son los años donde se forma César Milstein, son los años de apogeo de Bernardo Husey, digamos, donde la ciencia argentina, digamos, parece avanzar en forma decidida si uno la compara con la precariedad que tenía la universidad en distintas partes de América Latina. Pensemos, por ejemplo, que nosotros tuvimos Universidad de Córdoba desde 1613, Universidad de Buenos Aires desde 1820, y Brasil va a tener 100 años de diferencia. Recién en 1920 va a crear la Universidad de San Pablo, y va a tener un atraso considerable en el desarrollo de su sistema de educación superior, que recién va a remontar ahora en el siglo XXI, con la expansión fuerte de la matrícula y la posibilidad de que también
el componente afroamericano de brasileño tenga acceso a los estudios superiores ya en los gobiernos de Lula da Silva, ahora en el siglo XXI. Pero bueno, volvamos entonces a los años 50-60, donde toda esta década de realizaciones de la universidad pública se ve interrumpida por el golpe militar de 1966. Pensemos en lo que era el movimiento estudiantil en los años 50-60, era un movimiento muy activo. El mundo estaba muy convulsionado. Tenemos la guerra de Vietnam, el nacimiento del hipismo, el nacimiento del rock and roll, el crecimiento de vanguardias políticas en distintos países, en algunos casos armadas, como el Frente Sandinista en Nicaragua, que habíamos dicho que tenía también un origen reformista, el triunfo de la Revolución cubana, el despertar, digamos, político no solamente de la juventud, sino también de la mujer. Es decir, hay distintos elementos que tienen que ver en los años 60 con una gran efervescencia social y política, y en ese contexto las universidades nacionales daban cabida y daban expresión a través del movimiento estudiantil y a través de distintos escenarios de movilización a este clima de época, que era un clima de época muy efervescente. ¿Qué es lo que va a cortar este clima político efervescente en Argentina? Fundamentalmente, dijimos, el golpe de 1966 en general, y en particular una decisión que toma el gobierno de Onganía, que derroca a Arturo Illia. Durante el gobierno de Illia se había respetado esta autonomía universitaria y además había crecido el presupuesto educativo nacional hasta 23%. La decisión política más relevante que toma el gobierno de Onganía es justamente la de intervenir las universidades nacionales. Es decir, el concepto era fundamentalmente que las universidades debían estar en línea con el pensamiento de la llamada Revolución Argentina, que es el cuarto golpe de Estado después del 30, el 43 y el 55. Y estar en línea con el pensamiento de la Revolución Argentina significaba que los decanos y los rectores pasaban a ser no autoridades electas y legitimadas por sus propias asambleas universitarias, sino que debían ser debían responder como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, debían ser delegados del ministerio en las universidades. Y eso era algo inadmisible para el concepto de la autonomía, y entonces renuncian los decanos, renuncian los rectores y renuncian también en solidaridad los profesores. Estas renuncias originan la necesidad de nombrar nuevos decanos, nuevas autoridades directamente puestas por el Estado, y que estas autoridades se hagan de su espacio en las universidades. Bueno, esto es lo que fue llamada Noche de los Bastones Largos. La Noche de los Bastones Largos es justamente el momento en el cual la policía desaloja a los estudiantes y profesores que estaban resistiendo este desalojo por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que quería reemplazar a los renunciantes, y ese desalojo es violento, es un desalojo violento. Se utilizan balas de goma, se utilizan palos, y el escenario que queda después de la Noche de los Bastones Largos es un escenario muy desconsolador, en el sentido de que promueve el exilio de muchos investigadores que se van a los países del primer mundo a seguir investigando lo que estaban investigando en Argentina, que promueve el vaciamiento de las cátedras, que promueve la persecución a quien piensa diferente, y de esta manera se va dando un escenario político académico nuevo,
donde son acalladas las voces de los que pensaban distinto al régimen, y se busca una universidad que esté en línea con la nueva dictadura. Cosa que va a ser muy difícil porque justamente el clima de época es justamente antagónico a todo lo que tiene que ver con una intervención militar en la universidad. Pero volvemos un poquito ahora a otro de los ejes que habíamos planteado, ejes de disputa de la política educativa, que era la relación nación-provincias. ¿Por qué? Porque existía un consenso entre los liberales del siglo XIX, que después fueron llamados conservadores, o fueron efectivamente siempre liberales y conservadores. Es una discusión medio semántica, medio quizá un poco abstracta para un curso como el que tenemos por delante, pero bueno, estamos hablando de la élite del 80, estamos hablando de Sarmiento, de Avellaneda, de Roca, de las llamadas presidencias históricas y las presidencias que siguieron después. Existía un consenso, digamos, en todo ese sector liberal conservador, el irigoyenismo de los años 10 y 20, el conservadorismo también en cierta medida en los años 30 y el peronismo en los años 40 y 50, principios de los 50, que es el consenso en un Estado docente, es decir, un Estado que a nivel nacional sostenga sus escuelas, promueva la creación de escuelas y vaya en la línea de una centralización educativa. Este consenso se va a romper también durante el gobierno de Frondizi, que, como dijimos, permitió las universidades privadas, permitió la autonomía del sector privado en nivel primario y secundario, y va a cambiar esa relación nación-provincias en dirección de una mayor federalización del sistema. Es decir, el concepto es que el sistema educativo ha estado demasiado centralizado, que los liberales eran muy estatistas, que los radicales irigoyenistas eran muy estatistas, que los conservadores no habían cambiado eso, que el peronismo había sido muy estatista y que por lo tanto, así como se había dado mayor autonomía al sector privado, se debía dar también mayor autonomía a las 24 provincias. Pensemos, bueno, la ciudad de Buenos Aires era una municipalidad por entonces, pero el concepto era transferir escuelas. Y así durante el gobierno de Frondizi se van transfiriendo escuelas a las jurisdicciones provinciales con acuerdos con los gobernadores. Es decir, los gobernadores firman acuerdos con el presidente Frondizi y se transfieren servicios educativos a las provincias. Fundamentalmente lo que se transfieren son escuelas primarias, es decir, las llamadas escuelas Laines, que habían sido creadas por la nación, pasan a la jurisdicción no de las 24, pero sí de muchas provincias, con las cuales se alcanzan acuerdos, se firman se homologan estos acuerdos entre nación y gobernación, y se van transfiriendo escuelas a las distintas provincias. Esta línea de transferencia va a ser profundizada por la dictadura de Onganía, que curiosamente tiene un primer equipo educativo muy, diríamos, para usar un término fuerte, de ultraderecha, es decir, muy en línea con un pensamiento medieval, con la necesidad de terminar con aquellas ideas que no les eran afines, y va a ser desplazado ese primer equipo educativo, que por otra parte degrada el Ministerio de Educación y lo convierte en Secretaría de Estado. El titular es José Astigueta, que va a ser un intelectual muy importante en los años 70 y 80, cuestionando todo lo que tenga que ver con la democratización de la educación, con la apertura a nuevos sectores sociales, o con la posibilidad de los estudiantes de participar en la vida universitaria. Decíamos, la dictadura de Onganía entonces degrada el Ministerio de Educación, lo convierte en Secretaría de Estado, y junto con esa degradación va a promover a un segundo equipo educativo, que va a ser este equipo normalista católico también, que había trabajado con Frondizi. Es decir, que vuelven aquellos que habían sido desplazados en 1962,
cuando asume Ilia, y ese equipo normalista católico que vuelve, con Van Gelderen, con Antonio Salonia, va a hacerse cargo de áreas importantes de la administración educativa y va a promover una federalización del sistema. ¿Qué es esta federalización? Básicamente la transferencia, ya no mediante acuerdos con los gobernadores, sino la transferencia de facto de las escuelas que estaban en poder, de las escuelas primarias que estaban y secundarias que estaban en poder de la nación, a las jurisdicciones provinciales. Es decir, el concepto era avanzar más fuertemente en la federalización del sistema educativo. Esta va a ser otra de las características del periodo de Onganía, la federalización del sistema junto con la intervención de las universidades nacionales. Estas tendencias van a la discusión entre nación y provincias y la discusión entre sector público y sector privado va a ser una discusión que sigue estando presente en la Argentina. Va a estar presente en la discusión de los años 80 en el Congreso Pedagógico, va a estar presente en los años 90 cuando se transfieran efectivamente las escuelas que quedaban todavía en manos de la nación a las provincias, a partir de 1991, durante justamente el Ministerio de Salonia, que había estado antes con Frondizi y en parte con Onganía. Y va a ser también una discusión que se va a plantear a partir de las protestas docentes de fines de los años 90 y del siglo XXI, con la Ley Federal de Educación y con la Ley Nacional de Educación de 1993 y de 2006. Es decir, son discusiones que arrancan improntas, o sea, discusiones siempre hay, ¿no? Pero improntas que arrancan a mitad de los años 50 y que se van proyectando a lo largo de todo este periodo histórico. Básicamente la idea de esta segunda clase era, bueno, dar un barrido de lo que fue el desarrollo de la educación argentina entre el 18 y el 68, por así decirlo, ese medio siglo, que, bueno, obviamente no profundizamos en la gestión, digamos, de las universidades nacionales a lo largo de estos 50 años, en las características que fueron adquiriendo la universidad y las distintas facultades de la universidad, tampoco en los debates pedagógicos que se dieron en esos años. Pensemos que si bien existían sindicatos docentes asociaciones de docentes desde 1919, va a ser inmediatamente después de esto, es decir, hacia 1970, la creación de la Confederación de Trabajadores de Educación de la República Argentina, la CETERA. Va a haber un desplazamiento, digamos, ya en los años 60 del imaginario, donde el docente, que era en la visión liberal de fines del siglo XIX un sacerdote de la educación, un personaje, la maestra normal, un personaje abnegado de la educación, un sacerdote, una sacerdotisa de esta religión laica de la escuela pública, va a ser desplazado un poco por la idea del trabajador de la educación, que comienza a instalarse fuertemente en los años 60 y 70. Y bueno, son años de una gran singularidad de la educación argentina, singularidad por la reforma del 18, que politiza y que permite la participación de estudiantes y de graduados, aparte de profesores. Singularidad porque la Argentina establece en 1949 la gratuidad de los estudios, si bien después las dictaduras derogan esa gratuidad y establecen el pago de aranceles, pero bueno, es una conquista que después vuelve definitivamente con la recuperación de la democracia en los años 80. Singularidad porque el movimiento estudiantil argentino es un movimiento estudiantil muy activo, tanto a veces en contra de gobiernos democráticos como también en contra de dictaduras, muy movilizado y muy presente, y singular también porque las características que tuvo la
la escuela pública argentina como las características de la universidad reformista son distintivas de la Argentina, si bien tuvieron su expansión a otros países latinoamericanos que la tomaron como referencia. De modo que bueno, dejamos aquí esta segunda clase con este barrido y bueno, a través de algún material anexo como normas y videos vamos a avanzar para que podamos un poco tener una comprensión histórico-política más general que nos permita después ver la relación de esto con las políticas no solamente educativas sino también de salud.